fortaleciéndonos en oración para que cuando venga esa prueba con tu hijo, esa prueba con tu esposo, esa prueba con tu esposa, en tu trabajo, el despido de tu trabajo, la falta de empleo, etcétera, etcétera, no importa la prueba que pasemos, estemos preparados y no desmayemos y no caigamos al suelo y no nos amarguemos y no le echemos la culpa al pastor, a la esposa, al hijo, al gobierno, etcétera, etcétera. Y de esta manera podemos continuar caminando y Dios nos ve que seguimos caminando, vino la prueba y nos pegó la cachetada, y vino la otra prueba y nos tambaleó, pero no nos tumbó al suelo, y seguimos caminando porque nuestra fortaleza viene de la comunión que tuvimos con Dios, que tenemos con Dios todos los días en oración. Cuando Dios ve este caminar tuyo en la vida, que sigues manteniéndote, porque por fe oramos. ¿Qué es la fe? Saber que Dios me escucha y que después de orar 15, 20, media hora, una hora con Él, va a haber algo sobrenatural que la mente no puede comprender, que me va a infundir un valor que yo no tengo para seguir viviendo. Cuando Dios ve eso, dice en Isaías 40:31, los que esperan en Jehová. Y esa palabra esperar, kafá en el hebreo, significa los que viven cerca, los que están pegados a Dios, así desde que amanece. En la tarde vas orando en tu coche y te voy alabando, Señor. El otro día yo le enseñaba a mi hija, mira, Salem, la oración es estar platicando con Dios, es la oración, es estar consciente de la presencia de Dios. Y te alabo y te bendigo y guárdame, Señor. Voy ahorita a este mercado, te pido que me des gracia. Voy a la escuela de mis hijos, dame gracia. Vamos a orar antes de hablar con la directora de la escuela. Es mantener, y todavía en la noche llegar, ponerse de rodillas o sentado, acostado, como quieras, como te puedas mantener despierto y volver a elevar nuestra alma y mantenernos cerca de Dios. Esas personas tendrán nuevas fuerzas. Esas personas van a llegar a su casa, Señor, ya no aguanto, ya quiero tirar la toalla, pero vienes y te hincas y otra vez te pones en contacto, te enchufas con la fuente de energía y entra otra vez una fuerza sobrenatural a nuestra vida y te levantas, pero girito como el gallito. A ver que se me avienta el gallo giro. ¿Y de dónde saqué esas fuerzas? No son mías. Y me doy cuenta, vas a descubrir que es sobrenatural. Oye, comadre, pero ¿cómo está usted tan alegre si el compadre ya la dejó esto y el otro? Porque Dios es mi fortaleza, comadre. Y comenzamos a buscar, ¿verdad? Y se nos muere un ser querido y claro que le lloramos, porque es necesario que lloremos y que volquemos nuestro corazón y que nunca nos guardemos los sentimientos. Pero pasa 1 o 2 meses y es una mezcla de gozo, de saber que ya nuestro ser querido está en el cielo, con la tristeza también, pero tenemos que seguir viviendo y esas fuerzas para seguir viviendo nos las da Dios. De otra forma vas a estar vestida de negro 6 años. Jesús sabía pues la grande prueba que venía sobre sus hombres, sobre sus discípulos. Y Él les dijo, velen y oren, porque sabía Jesús que solo de rodillas iban a poder pasar la prueba. Dice el versículo 41 de Lucas 22, nuestro pasaje. Vamos a comenzar a examinarlo. En el capítulo 40, cuando llegó a aquel lugar, al huerto de Getsemaní, lo primero que le pidió a los discípulos fue, oren. ¿Por qué? Porque ellos no sabían, pero viene sobre ustedes una grande tentación. Y quiero decirte que mientras nosotros nos mantengamos en oración en las mañanas y busquemos el reino de Dios, primeramente en la mañana, y le entreguemos lo primero en nuestro tiempo a Dios, las tentaciones, como dice el chiste, ¿verdad? Que estaba Pepito y le tocaron la puerta. Y dijo Pepito, ¿quién es? Y le contestaron, Doña Tentación te toca la puerta. Y Pepito dijo, ¿verdad? Si yo voy y le abro la puerta, me voy con ella. Jesús, ve y abre la puerta, por favor. Entonces, cuando nosotros tenemos comunión con Cristo y la tentación nos asalta, vamos a tener la fuerza porque Jesús es nuestro escudo. Y dice en 2 de Pedro 2,
sabe Dios librar de tentación a los piadosos. Pero si tú no estás en comunión con Dios y en contacto con Dios diario, te vas a ir con doña tentación. ¿Y por qué caí con mi novio en fornicación? ¿Y por qué cometí adulterio? ¿Y por qué hice este negocio que sabía que era una tranza que mi compadre me propuso y ahora me andan buscando para meterme a la cárcel? ¿Por qué hacemos cosas de las cuales nos lamentamos después? Porque cuando tomamos esa decisión no estábamos en el Espíritu. No estábamos guiados por el Señor. No estábamos fortalecidos por el Señor. Y somos demasiado débiles para aguantar las tentaciones. Insisto otra vez, oren para que no entren en tentación, les dice Jesucristo. Se apartó de ellos como una distancia, un tiro de piedra, y Jesús comienza en ese momento a darse cuenta que en esa prueba que tenía él enfrente, necesitaba no hablarle a doña doctora Corazón, ni al psicólogo, ni al psiquiatra, ni a la mamá, ni al papá. Tenemos que entender que en los momentos que estamos nosotros enfrentando pruebas en la vida, necesitamos estar a solas con nuestro Padre. Jesús sabía que necesitaba un lugar apartado, el huerto de Getsemaní, silencio, uno que otro pajarito, porque él necesitaba estar a solas con su Padre y esperaba que sus discípulos lo reforzaran, ayudándolo, porque cuando 2 o 3 se juntan es mucho más fuerte la oración. Cuando 10 se juntan y se ponen de acuerdo es mucho más fuerte la oración. Cuando nos juntamos como iglesia a orar sobre una misma cosa, sobre una misma petición, esa oración adquiere un poder increíble, más grande que cualquier bomba de hidrógeno. La oración tiene el poder más grande que cualquier fisión nuclear. Es un poder como ustedes no se imaginan. Por eso es triste cuando hay reuniones de oración. El pastor Carmona aquí invita, creo que el primer domingo de cada mes, hay reunión de oración. Vienen 10, 15, 20 y 30 personas. Cuando tú descubras que si tú vienes a reunión de oración y traes a tu hijo, oren por mi hijo, por favor, oren por mi esposo. Dios ve que vienes con fe, creyendo que aquí Dios te va a contestar. Y tu oración es contestada simplemente porque la oración del justo puede mucho. Ahora imagínense 20, 30 justos que se junten, imagínense 100 que se junten, el poder que tiene la oración. Cristo entonces, dice el versículo de 42, comienza diciéndole, Padre, Padre, se dirige a Dios como su Padre. En un amor como cuando llegas con Dios, un amor en dependencia y en confianza con Él. En Romanos 8:15 dice la Biblia que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, ¡Abba Padre, papito lindo! Así llegas a orar con Dios. ¿Tienes esa confianza con tu Padre, papito? Oh, papito lindo. Tal vez no tuviste papá, tal vez no conociste a ninguna persona que tuviera ese amor paternal o amor maternal. Pero cuando descubrimos a Dios que es nuestro papito, la palabra Abba en el hebreo significa papito, papito, aquí estoy, ya no aguanto a Chencho. Oh Señor, ya no sé qué hacer con mi hija, papito. Ya no sé qué hacer con mi esposo. Ya no sé qué hacer con mis papás. Ya no sé qué hacer con lo del trabajo. Papi, acá me acaban de despedir, papito, vengo a ti. Tú tienes confianza, Señor, tengo confianza, tú eres mi esperanza, mi escudo. Tú sabes y estás consciente que me acaban de correr. Viste que me acaban de correr hace 4 horas de trabajo. Y no tengo trabajo, pero yo confío en ti, papito. Oh Dios, dame tu paz. Solo quiero tu paz para poder atravesar mientras viene tu trabajo, saber que estás conmigo. Porque si sé que estás conmigo, todo lo podré, que me fortalecerás. Y eso es lo que necesitamos para enfrentar las pruebas, a papito. Porque Jesús es nuestro ejemplo. Jesús dice en Hebreos 2 que es nuestro hermano mayor. Papi, le dice Cristo a su Padre, se encontraba en una agonía indescriptible.
la cual solo podía ser mitigada, apaciguada y calmada por su Padre. ¿Qué dice 1 Pedro 5:7? Echando toda nuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Yo les contaba el otro día que acaban de descubrir en la clínica Mayo en Rochester, el hospital Hopkins en Estados Unidos, los mejores hospitales de Europa, acaban de llegar a un acuerdo todos los científicos del mundo, y para que lleguen a acuerdos como el que llegaron son muy pocos realmente, porque hay mucha diversidad en la psiquiatría, en la psicología, en la genética, etcétera, etcétera. Pero llegaron a un acuerdo todos los científicos del mundo en decir que la causa que produce el 90% de las enfermedades físicas, mentales y espirituales, el origen del 90% de las enfermedades se encuentra en el estrés. En el estrés, el famoso estrés. ¿Qué es el estrés? Es un estado de ansiedad. No te aguanto ni contigo mismo. Es un estado de envidia. Es un estado de odio. Es un estado de rencor. Es un estado que ay, se me apareció Juanita y esa reacción que tiene dentro de ti te estresa. Ese estrés, esa fuerza negativa es la que produce el 90% de tus problemas físicos, mentales y espirituales. Qué increíble que en la Biblia hace 2000 años, cuando hace 5 años, 10 años lo acaban de descubrir, Jesús dice: les ordeno, Filipenses 4:6, que por nada estén afanados. Es una orden del cielo. Por nada estés estresado. Por nada permitas que alguien te robe tu paz. Mi paz les dejo. Manténganse en estado de tranquilidad interior, de serenidad. Yo estoy cuidando de tu vida, de tus hijos, de tu empleo, de tu buey, de tu asno, de tu trabajo, de la escuela, etcétera, etcétera. Yo estoy al control de todas las cosas. Tú mantente en paz, porque si pierdes esta paz y comienzas con la ansiedad, y esto y el otro, y mi problema, y en la noche, y vas y fumas, y prendes el cigarro, y como león enjaulado comienzas ahí en tu cuarto a caminar. ¿Sabes una cosa? Que no vas a hacer regresar a tu hijo, no vas a arreglar tu problema, no vas a encontrar trabajo de todas maneras así, y además de eso te vas a acabar enfermando. Qué increíble, ¿verdad? Qué razonamiento más absurdo creer que mi estado de preocupación va a arreglar las cosas. Mi estado de preocupación no va a arreglar nada porque no soy Dios. Yo no puedo cambiar la vida de mis hijos, no puedo cambiar la vida de mi esposo, no puedo cambiar la vida de mi esposa, yo no puedo hacer que me den un trabajo a fuerzas. Estoy completamente dependiendo en mi Padre Celestial, en el soberano creador, en el Shaddai del universo. Y cuando esa confianza es depositado y hecho mi ansiedad, Padre, aquí está mi problema, yo quiero tener tu paz, no tengo trabajo, no tengo aquello. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento baja del cielo y guardará mis pensamientos y mi corazón en Cristo Jesús. Y es una paz sobrenatural que sobrepasa la comprensión humana. Y te vas a encontrar, caray, no tengo trabajo, me dejó mi esposa, me pasó esto, pero yo estoy tranquilo. No necesito un tequilazo, no necesito un whiskazo, no necesito un bachichazo, no necesito un pericazo. No necesito drogas, no necesito ir con mi compadre o irme con una mujer para llorarle y esta sí me va a querer, ¿verdad? O todos son iguales, etcétera, etcétera. No, estoy con un poder que puedo vencer cualquier cosa, y es cuando sabemos que esta fe es la que vence al mundo. 1 Juan 5, 4 y 5. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. ¿Qué quiero decirles? La confianza de que Dios
nos ve y nos ha oído. Esa es la fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios en oración crea que le hay. Y al caer de rodillas, creo que Dios, Padre, que Él me va a cuidar. Y cuando Dios ve esa actitud mía de echar mi ansiedad sobre Él, Él tiene cuidado de mí. Y la respuesta de Dios es con su paz, que nos debe de guardar hasta el final del mundo. Cristo nos pone el ejemplo y nos pregunta, ¿tú también estás acostumbrado ya a echar tus cargas sobre Dios? Ahora Cristo, después de acercarse a su Padre, le hace una petición a su Padre en sumisión absoluta a su voluntad y soberanía. Versículo 42, Lucas 22. Padre, si quieres que regrese mi hijo, si quieres, me vuelvo a casar. Si quieres, que regrese Chencha. Si quieres, me darás trabajo una semana. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad. Así comienza el Padre nuestro. Hágase tu voluntad. Si quieres, me puedes sanar. Si quieres, si es tu voluntad, Señor, hágase tu voluntad. Y si no quieres, yo sé por fe que tienes algo mejor para mi vida. Porque Dios es bueno. Esa es la fe, creer que Él tiene, el que no escatimó a su Hijo, dice Romanos 8, ¿cómo no nos dará todas las cosas? ¿Cómo no nos dará todas las cosas cuando nos dio a su Hijo en la cruz? Te vas a Jorge, tienes algo mejor, tienes un panquecito mejor que el menso este. Te llevaste a Chencha, ¿verdad? Y me puso los cuernos con mi mejor amigo. ¿Sabes una cosa? Gracias, te alabo y te bendigo, Padre, porque ahora me doy cuenta que no era para mí. Si fuera para mí, como les dije anoche a los jóvenes, nadie me la quita. Si es para ti, nadie te lo quita. Pero como no era para ti, se fue con el primer pelangoche roto quintopatiero. Ese trabajo no era para ti. Si hubiera sido para ti, se hubiera quedado. Ahora, si tú robaste o transaste es otra cosa, ¿verdad? Pero si tú fuiste justo en tu trabajo y honrado en tu trabajo y hay una injusticia y te corre por político, lo que sea, es de Dios. Y va de Dios a esperarte en la semana que te va a dar el otro trabajo o en los 15 días que vas a hacer. Y los ángeles van a estar todos, dice la Biblia que somos espectáculo al mundo y a los ángeles, 2 Corintios capítulo 4. Somos espectáculo al mundo invisible. Va a ver qué hace Carlos ahora sin el trabajo. Y los ángeles, no, va a venir el diablo. Al ratito va a regresar al alcohol. No se va a ir con otra mujer. No, pero ahí va Carlos, mira, ahí va y sigue y orando y no tiene trabajo y sigue. Y cuando Dios ve que nosotros reaccionamos con paz, con tranquilidad, con confianza en Él, no nos la acabamos lo que tiene para nosotros. No nos la acabamos. Grandes son las bendiciones que Dios tiene para aquellos que le temen y guardan su palabra. No nos imaginamos lo que Dios tiene para nosotros. Y muchos de ustedes, amados santos de Dios, todavía no reciben estas promesas porque dice Hebreos 6 que para que esa promesa que Dios tiene para ti baje del cielo y te bendiga, necesitas la fe y la paciencia. Pero tu impaciencia, no, ya me dejó Jorge, al otro día andas con otro. Ya me dejó Chencha, andas con Lupita al otro día. Ya perdiste el trabajo, pues voy a robar. Cuando nosotros nos salimos y queremos tomar una decisión fuera de la santidad y el camino de la justicia y la verdad, vamos a recoger las consecuencias. Mantente en el camino. Sé hombre, aguántate. Dios está contigo. Hay un hombre mejor para ti. Hay una mujer mejor para tu vida. Hay un trabajo mejor para tu vida. Dios quiere probarte. Dios nos prueba. Mantente firme con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No desmayes. Está firme y constante, sabiendo que la fe no es en vano. Ahora Jesús, comenzamos a interrogarnos, ¿por qué Jesús no quería
beber esa copa. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Vamos a comenzar a interrogarnos, porque es la forma de llegar a una verdad y a una solución. ¿Acaso Jesucristo tenía temor de la cruz? Tenía temor que le clavaran una mano. Qué dolor tan increíble, insoportable. El otra mano, las espinas en su cabeza taladrándole de 4 o 5 pulgadas que se encajaron en su cráneo. Luego los pies, el uno sobre el otro, atravesados con los clavos. Estaba viendo Cristo la cruz, el látigo romano de 9 colas, con puntas de hueso y de plomo, que se enrollaba en las víctimas. Jalaba el soldado romano el látigo y desgajaba todos los tejidos subcutáneos de enfrente y de la espalda. ¿Acaso estaba esperando, oraba Cristo y esperaba ser libre de esa tortura? ¿Era eso lo que no quería Cristo? ¿No sufrir, no padecer físicamente eso? De ninguna manera. Eso no era nada comparable con lo que Cristo tenía en su corazón. Entonces, ¿qué simbolizaba la copa? Simbolizaba que la cruz del Calvario iba a pasar minutos o segundos misteriosos en el universo, donde el Padre, que había vivido siempre en comunión con el Hijo, en la cruz iba a haber una separación entre el Padre y entre el Hijo. Y eso Cristo, separarse de su Padre en el momento en que los pecados cayeron sobre su vida, era el tormento más grande que pudiera él experimentar. Porque jamás en la historia Cristo, ni en su antigua vida Cristo, en el Antiguo Testamento, ni en la eternidad se había separado de su Padre. Él no había experimentado nunca eso en su humanidad. Y él tenía miedo a la muerte espiritual, tenía temor de ser separado de su Padre. Podía aguantar todo lo demás, pero no quería separarse de su Padre, porque toda la vida estuvo con su Padre, haciendo la voluntad de su Padre, dependiendo de su Padre, en comunión con su Padre. Y en la cruz, cuando los pecados tuyos y mis pecados fueran puestos sobre su cuerpo, el Padre tenía que abandonarlo. Y él comenzaría a gritar, Elí, Elí, lama sabactani, en arameo, que significa, Padre, Padre, papito, ¿por qué me has dejado solo? Esta era la copa que Jesucristo quería que el Padre le quitara. En otras palabras, en el lenguaje más popular y parafraseado, Padre, ¿no hay otra manera en la que se pueda arreglar el asunto del pecado? ¿Por qué no les dices a todos, todas las religiones son buenas, mis chiquilines? Cada quien sigue su religión y nos vemos todos en el cielo. Papi, ¿no les puedes decir eso? ¿No puedes mandar al arcángel Gabriel que haya milagros y que crean en ti? En la infinita sabiduría de Dios, en el inmenso, inmensurable conocimiento divino, no había otro camino, porque sin derramamiento de sangre, Hebreos 9:22, no hay perdón de pecados. El Hijo de Dios tenía que morir en nuestro lugar. No había otra manera en la que nuestros pecados fueran perdonados. Si hubiera habido otra manera, Dios no hubiera tenido que sufrir también, viendo a su Hijo lo que sufrió por todos nosotros. Este es precisamente lo absolutamente desconocido por la mayor parte de las religiones. Que las religiones creen que las religiones salvan a Dios. Yo soy católico, yo soy protestante, yo soy mormón, yo soy testigo de Jehová, yo soy esto. Ninguna religión salva. La salvación no se encuentra en ninguna denominación, la salvación no se encuentra en ninguna iglesia, la salvación no se encuentra en ninguna persona más que en Jesucristo, el Hijo de Dios.
Porque no hay otro nombre. Hechos 4:12. No hay otro nombre, ni en el cielo ni en la tierra. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni el Papa, ni el arzobispo, ni San Anselmo, ni Sor Juan Inés la Cruz. No hay ningún otro nombre, dice la Biblia, en que el hombre pueda ser salvo más que en el nombre de Jesús. La gente no conoce la Biblia y por eso, ¿verdad? Va con un santito, va con su religión, siguen los preceptos, porque este mensaje que nos fue encargado a nosotros los cristianos de divulgar y predicar en el mundo, tú no lo estás haciendo en tu familia. Tú no lo estás haciendo con tu mejor amiga. Tú no lo estás haciendo con tu mejor amigo y te llamas cristiano. ¿Te llamas cristiana? ¿Estás seguro que si te mueres hoy en la noche te vas al cielo? Y cuando llegues ahí, Señor, mi papá fue pastor, mi hermana fue monjita, mi tío fue el arzobispo de Tlanepantla. Cuando era chica me bautizaron y lo primero que te va a preguntar, Dios te va a decir, ¿le hablaste a alguien de mí? ¿Le hablaste a alguien de mí y le dijiste, le explicaste el plan de salvación? Porque el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y me serán testigos. ¿Sabes por qué nunca le has hablado a nadie de Jesucristo? Ni te interesa la salvación de tus amigos ni de tus familiares, porque el Espíritu Santo no está sobre tu vida. A eso sí, pero hablas lenguas y te caes al suelo. Y el Espíritu Santo nos fue dado para que tuviéramos el valor de enfrentarnos al mundo con este mensaje del resucitado. Y mientras en nosotros no haya ese celo, esa hambre de hablar de Cristo, no podemos creer que tenemos al Espíritu Santo. Porque es la primera evidencia del Espíritu Santo, hablarle a la gente de Jesucristo. Si hubiera habido otro camino u otra forma en que hubiéramos podido salvarnos, repito, Dios lo hubiera provisto. Jesús tenía que rendir su vida total y voluntariamente a la voluntad de su Padre, lo cual implicaba que la cruz era el momento en que los dos se iban a separar. Él iba a cargar con nuestros pecados. Veamos en el libro de Hebreos capítulo 2, ¿qué dice el autor de este libro acerca de la muerte de Cristo? Dice Hebreos 2, versículos del 9 al 10. Hebreos 2, 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase, ¿qué cosa? Pregunta, ¿la muerte física o la muerte espiritual? Dios le dijo a Adán, el día que comas de ese árbol, morirás. Adán y Eva comieron y murieron. No, vivió 930 años. Claro que su cuerpo comenzó a deteriorarse celularmente, pero no murió, como dijo Cristo, en el momento que mueras, que tomes ese fruto, morirás. La muerte que Adán experimentó en el momento que pecaron fue la muerte espiritual. La muerte física sigue a la muerte espiritual. Tenemos que morir por causa de que hemos pecado. Y el pecado está dentro de nosotros. Entonces Cristo iba a separarse de su Padre. Cristo iba a experimentar la separación, que es, si tú te mueres, dice la Biblia, hoy en la tarde o hoy en la noche sin Cristo, eternamente tu espíritu y tu alma y tu cuerpo vivirán separados de Dios. Y la separación de Dios se llama en la Biblia el infierno. El infierno, que es vivir eternamente separado de Dios. Y es tan profundo el sufrimiento de vivir separado de Dios, que Cristo, en los segundos que fue separado de su Padre, no podía tolerar su humanidad. Y comenzó a orar, y la agonía comenzó a crecer, y comenzó a orar con más fuerza, porque él sabía que es un infierno vivir separado de Dios. Tu vida ahorita es un infierno porque vives separado de Dios. Las angustias que dominan tu vida, los temores que te controlan, el miedo que le tienes a la vida, el odio, el rencor, la falta de perdón que hay en tu vida, es un infierno vivir de esa manera.
La vida de pornografía que llevas, la vida de libertad sexual, es un infierno, no es mentira ante la gente, es otra estilo de vida. Y yo soy homosexual y estoy contento, y soy lesbiana y estoy contento. Mentiras, mentiras, esas personas no se imaginan ustedes, aunque aparecen en el cine y en la televisión, no se imaginan lo solo y lo vacío que se encuentran. Pero tienen que ponerse una máscara ante la gente y decir, estoy feliz. Y por dentro lloran. Porque ninguna persona puede ser feliz si este vacío no lo llena Dios. Es una mentira la vida de los seres humanos sin Dios. Dicen Hebreos 9 y 10, porque convenía, versículo 10, aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, fíjense nada más, por causa de que Dios nos quería llevar a la gloria, por causa de que quería que estuviéramos con Él, perfeccionara por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Que Cristo no era perfecto? Wait a minute, please. Un momentito. ¿Sabes una cosa? Dice en Lucas que Cristo a los 12 años crecía en sabiduría y en conocimiento. A los 12 años Cristo no tenía toda la sabiduría ni todo el conocimiento que podía tener y que tuvo a los 20, ni cuando lo tuvo a los 25 y cuando llegó al clímax a los 33 años de edad. O sea que el transcurso de la vida de Cristo fue igual que los seres humanos. Un niño de 5 años no tiene el conocimiento de un niño de 10, el de 10 no tiene el de 15, el de 15 no tiene el de 20. Así fue Cristo en su humanidad, creciendo igual. Él pudo ser sabio y Dios a los 5 años, pero Dios le plació que Él creciera como un ser humano, como tú y como yo, para que entendiéramos que Él fue un ser humano y que nos puede librar de tentaciones también. Él experimentó todo lo que los humanos hemos experimentado. Entonces Cristo, cuando llega al huerto de Getsemaní, llegó al clímax en su humanidad de la perfección humana que nosotros no vamos a alcanzar hasta la otra vida. Y en ese clímax, lo que hizo que Cristo llegara a la madurez, que es la palabra teleios, que se tradujo perfección, fueron los sufrimientos. Los sufrimientos nos ayudan a madurar. Ningún ser humano puede madurar en la vida sin haber sufrido. Y esta es la razón por la cual muchos de niños nos dieron papá, mamá en el orfanatorio. Ahorita que estaba el pastor Carmona hablándoles del diezmo, estaban pasando aquí en la pantalla las fotos del orfanatorio, nada más que no hubo una relevancia entre lo que él decía y las fotos. Pero ese niño que lo vieron con la cabeza, que lo estamos ya ayudando en Jerusalén, en el orfanatorio que tenemos en Jerusalén, el muchacho de las barbas que vieron ahí, y Sarita, son los niños, son los 4 hijos de él, es el orfanatorio que tenemos en Israel. Lo vamos a arreglar este video para que ustedes se den cuenta. Ese niño nació con la cabeza así grandota, se le está reduciendo. Otros niños nacen con un corazón artificial, otros nacen con el síndrome de Down. Ahí en Colombia se acercó una señora y me dice: ay, hermano, fíjese que me dijeron algunos cristianos que estamos bajo maldición. ¿Por qué, hermana? Porque me dijeron, ¿verdad?, que cuando iban a ser mi hijo, iban a ser con síndrome de Down o mongoloide. Y le dije: ¿sabe una cosa? La Biblia dice que todas las cosas ayudan para bien. Vaya y dígale a su esposa, córrale, el Señor nos ha bendecido con un niño con síndrome de Down. Pero nosotros le llamamos muchas veces maldiciones a los sufrimientos que Dios llama bendiciones. Un niño en Juan capítulo 9 nace ciego y crece ciego, y pasa Jesús un día y dice, le preguntan a los discípulos: ¿por qué nació ciego? ¿Acaso sus padres eran pecadores? ¿Por qué nació con síndrome de Down? ¿Por qué nació así? Y Jesús dijo: ni sus padres ni por el pecado, sino para que mi Padre fuera glorificado. En el nombre de Jesucristo, ve. Y le dio la vista hasta los 25 o 30 años de edad que tenía ese muchacho. El cojo, en la entrada del templo, en el libro de los Hechos, llega Pedro y Juan
y se le queda mirando y el cojo los ve y sabe que son apóstoles de Cristo y que el poder está en ellos. Y Pedro, viendo que tenía fe, le dice: no tengo oro ni plata, en el nombre de Cristo para ti anda. Ese cojo, Cristo no lo sanó. ¿Cuántas veces fue Cristo al templo y no lo sanó? Ahí lo dejó cojo, porque el tiempo de Dios era con Pedro y con Juan. No entendemos los caminos de Dios porque sus pensamientos son diferentes a los nuestros. Pero si somos hijos de Dios, todas las cosas contribuyen a nuestro bien. Y si tú tienes un hijo mongoloide y síndrome de Down, es un angelito en tu casa, porque ese tiene hasta visa ya para el cielo. Si ya no tiene verdad, son sin pecado esos niños. Son bendiciones para los padres. Y tenemos que entender y ver la vida como la ve Dios. Dice la Biblia que entonces Cristo fue perfeccionado por las aflicciones. Y regresamos a Lucas 22 y dice el versículo 43: y entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Es increíble que la palabra agonía, aquí vamos a entender más profundamente esto. La palabra agonía es la palabra griega agonía, así es en el griego también. ¿Y saben lo que significa la palabra agonía? Significa combate, lucha, contienda intensa. Vamos a ver, y estando en agonía, vamos a traducirlo, y estando luchando Jesús, estando en una contienda, estando en el ring, estando en una pelea, ya casi para punto de morir, mientras él estaba en eso, oraba más intensamente. Pregunta: ¿contra quién peleaba Cristo? Les dije que teníamos que profundizar este pasaje. Si la palabra agonía significa lucha y contienda intensa, Cristo estaba librando en Getsemaní una lucha, una pelea. ¿Contra quién? Pregunta, yo me lo hice. Contra su naturaleza pecaminosa, como nosotros luchamos a veces. Padre, ya no quiero fumar y tengo las ganas de fumar y no quiero ver pornografía, etcétera, etcétera. Y comenzamos en oración a luchar intensamente. Y ahorita es cuando prendí el cigarro, pero no lo voy a prender. Y aquí en oración me vas a ayudar, Señor. Y comienzas a luchar en oración y te das cuenta que vences el vicio, vences aquella cosa, pero estabas luchando contra ti mismo. Porque el más grande enemigo está entre nosotros. Pero Cristo era sin pecado. ¿No es verdad? Entonces Cristo no podía estar luchando contra su antigua naturaleza. Cristo estaba luchando espiritualmente. Ahí en Getsemaní estaba el diablo. Púchale, ra. Los demonios, los principados, los potestades, los gobernadores de las tinieblas rodearon el huerto de Getsemaní y después, posteriormente, la cruz del Calvario. Y era una presión así en la que los demonios se le acercaron y comenzaron a atormentarlo en su humanidad mentalmente para que él tirara la toalla, para que desistiera, para que abandonara la lucha, para que ya no siga siendo cristiano, para que ya no vayas a la iglesia. Es una presión que tenemos mental nosotros. No sé si tú lo has experimentado. Yo casi días antes de mis conferencias, antes de llegar a Colombia, cuando llegué, pisé Colombia y me llevaron al hotel esa noche, no podía dormir. Yo sabía una presión mental y voces: te vas a morir, te van a hacer esto y por aquí, por allá. Y me hinqué y comencé a orar y orar. Después de algunas horas orando, ¡ching!, así como ¡pum!, se despejó el aire. Ya me sentí más tranquilo y dormí ya como un bebé. Pero la presión que experimento muchas veces es demoníaca. Y tú lo vas a experimentar también. Llega el diablo: acuéstate con tu novio, dile, divórciate, haz aquello, roba, no le hagas caso a Dios, no le hagas caso a la Biblia, son anticosas. Y viene la presión y esas voces no sabemos de dónde vienen, pero tienes que aprender a discernir cuando esa presión viene a tu vida. Cae de rodillas. Y velar significa: comienza a mantenerte abierto y darnos cuenta que no tenemos lucha contra sangre ni contra carne.
¿correcto? Esa presión no viene de nadie más que del infierno para impedirnos que lleguemos a nuestro destino. Y ahí es cuando aprendemos a luchar en oración. Cristo comienza a luchar y era tan intensa la lucha que un ángel aparece para fortalecerle. La palabra fortalecer, enischuo en el griego. Enischuo significa infundir vigor, fuerza, proporcionar aliento para seguir en la lucha o contienda. Muchos de ustedes han visto esas peleas ahora que ya no son peleas de box, ¿verdad? Ahora es la UFC en inglés, que ahora ya usan unos guantes chiquitos, descalzos, y se va el taekwondo y karate y box y lucha y a tumbarse y en el suelo hasta que se sangren, hasta que el referee los separe. Son a 3 rounds de 5 minutos cada uno. Hay otros de 5 minutos los campeonatos. Ya, ¿verdad? El box ya solamente Pinocho ahora boxea, ¿verdad? Ahora ya es como gladiadores así, que haya sangre porque la gente quiere ver más y más y más sangre, más contienda, más lucha. Y cuando va el segundo round, yo he visto como 2 o 3 así de pasadas, no crean que me gusta, ¿verdad? Tampoco eso me choca. Y las corridas de toro peor todavía. Matar a un toro y sacrificarlo y torero. Hola, ¿para qué digo? Y se va el peleador a la esquina del ring, ¿verdad? Y ahí están los referees, digo los coaches, échale ganas, ese es mi pipinelo, échale ganas y usted va a poder. O sea, lo están, ¿qué cosa? Le están infundiendo vigor y aquel está todo así, todo sangrando, ¿verdad? Y échale ganas, usted puede, y le sacan la sangre y le quitan el vigor, pero en esos minutos que tiene ahí le están infundiendo algo que él no tiene para que cuando se levante otra vez al tercer round ya pueda salir un poco más mentalmente motivado de los coaches y los consejos que le dieron. Pues en ese momento Cristo, se aparece el ángel y sabemos, lo único que podemos saber, ¿verdad? Es que imaginarnos a este ángel, y así me lo imagino, abrazando fuertemente a Jesús y diciéndole: Jesús, tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, tu Padre está contigo. Todos estamos esperando este momento en el cielo, infundiéndole ánimo y valor en su naturaleza para que Él siguiera adelante, para que un ángel haya tenido que bajar a fortalecer al Hijo de Dios. Podemos imaginarnos la agonía que Cristo estaba atravesando, que posteriormente le comienza a salir sangre por la piel. Este fenómeno se llama en la ciencia hematohidrosis, que sucede cuando el páncreas comienza a producir un aumento de lisoginasas que se derraman sobre todo el torrente sanguíneo, diluyendo el cemento endotelial que produce el paso a través de la sangre, a través de los capilares, mezclándose con el sudor, para que la sangre que circula, que bombea el corazón, cuando el corazón hace pum, 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 es una bomba, como estás inflando un carro, pum, pum, hace pum y te avienta la sangre. Si la sangre no tiene colesterol, si la sangre no tiene triglicéridos, si la sangre no tiene chicharrones ni papitas, si no tiene azúcares de las Coca-Colas que te tomas, si la sangre encuentra en la tubería limpia, llega hasta los pies, se sube otra vez y el corazón sigue y sigue y sigue bombeándola y bombeándola y jalándola. Y Cristo en ese momento, cuando el corazón hacía así, ya la sangre no podía regresar, se tenía que salir, tenía que romper las capilaridades y la piel de la presión del corazón de Jesús en esos momentos. Dice en Hebreos capítulo 12, dándonos a nosotros el ejemplo de Jesús, versículo 3: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún, dice la Biblia, ninguno de nosotros hemos resistido hasta la sangre. ¿Cuándo fue la última vez que luchaste, verás, de rodillas? No quiero y no voy a regresar con Jorge
y no voy a rezar con Carmelita, y no voy a hacer esto, y no voy a robar, y Dios dame las fuerzas, y está fuerte la tentación, y está fuerte la tentación. ¿Cuántas veces has pasado, has luchado, has agonizado en oración, luchando contra el pecado? No levanten la mano. Pero tenemos que entender que ahí está la victoria, de rodillas. No hay otra forma, de rodillas. No hay otro camino más fácil. No hay que recibe la unción, recibe la unción, recibe la unción. Eso es verdad, es brincarte el camino largo a la santidad. Es unción marucha. Instantáneamente ya quiero tener el poder, instantáneamente quiero recibir esto, instantáneamente. Así es como ha apostatado y se ha diluido totalmente el mensaje de la iglesia. Ya nadie quiere vivir de rodillas, nadie quiere luchar en oración, nadie quiere agonizar en oración. Quieren, dame una palabra profética, dame esto, dame aquello, algo rápido que no tenga yo que luchar en oración ni hacer ningún sacrificio. Esta es la cristiandad liviana que estamos viviendo, hechos de mermelada McCormick. Hemos abandonado totalmente el camino de Dios, el camino que nos dejó Jesucristo. Entonces vemos que comienza a orar Cristo. Regresamos a Hebreos y dice la Biblia, entonces comenzó a orar intensamente. Su sudor era como grandes gotas de sangre. Y aquí podemos ver claramente algunas palabras que nos pueden describir con profundidad lo que estaba atravesando Jesucristo, física, mental y espiritualmente. Mental y emocionalmente, Cristo estaba experimentando ahí la dureza y la incredulidad de la gente. Qué increíble dureza del corazón. El rechazo de su propio pueblo al cual fue enviado. La maldad de los falsos líderes religiosos que por envidia le entregaron, los judíos, los gentiles y los civiles, la traición de Judas, el abandono de sus discípulos, la negación del apóstol Pedro que vino después, la injusticia de los 6 juicios que se llevaron a cabo, 3 con el Sanedrín y 3 con Roma, el ridículo, la burla y el desprecio del odio de sus enemigos, la ira de su padre que iba a venir sobre él. Todas estas cosas mentalmente Cristo sabía que las tenía que atravesar, y la experiencia de su muerte física y espiritual como el Hijo de Dios. Él había dicho que Él era la vida. Dice Juan 1, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Nada de lo que fue hecho sin Él. Y Él, que era la vida, el autor de la vida, nosotros le íbamos a quitar la vida para que nosotros fuéramos llevados a la gloria con el Padre. Si Cristo no hubiera llevado nuestros pecados, no hubiéramos podido nosotros entrar a la gloria. Y finalmente, Cristo experimenta la separación de su Padre y la debilidad de sus discípulos. Dice Lucas 22, se levantó en oración. Escuchen esto. Después de esa agonía, de esa lucha intensa de rodillas, de esa contienda en el mundo espiritual que Cristo hubo en Getsemaní, venció. Venció. Cuando Cristo se levanta de orar, después de la agonía que tuvo, venció. No se haga mi voluntad sino tu voluntad, Padre Santo. Y en ese momento viene un espíritu increíble sobre Cristo para fortalecerlo. Y cuando Cristo se levanta de orar y ve a los discípulos dormidos, Él ya había vencido. Ya estaba listo para encaminarse hacia el camino a la cruz del Calvario. Ya estaba seguro totalmente de sí mismo. Ya sabía perfectamente bien lo que había que hacer. Ya había aceptado en su humanidad la voluntad del Padre. Cristo ya estaba listo para enfrentar a Pilato, la burla, el desprecio, la traición, sin guardar rencor a nadie. Para que culminara en la cruz, entre los brazos, entre el cielo y la tierra, y gritara: Padre, perdónalos. Después de todo lo que me han hecho, después de todos los que sané. ¿Dónde están los que sané?
¿Dónde están los demonios que les saqué? ¿Dónde están los que fueron alimentados con los panes y con los peces? ¿Dónde están todas las personas que abracé y que lloré con ellas? ¿Dónde están mis amigos? No hay nadie. Su madre, con María Magdalena y el apóstol Juan. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Hasta el último momento Jesucristo mantuvo su integridad, mantuvo su serenidad, mantuvo su espiritualidad, mantuvo su comunión con su Padre. Y en ese momento, madre, ahí está tu hijo. Ya no le dijo, perdón, ya no le dijo madre, le dijo mujer. Ahí está tu hijo. Juan, ella no es tu mamá, pero quiero decirte que desde aquí yo estoy formando la familia espiritual. Cuando alguien de ustedes llega aquí y me dicen, estoy en su iglesia, acostúmbrense a decirles, la iglesia somos una familia. Desde el inicio del registro de la historia, la expresión religiosa de la oración ha sido encontrada en todas las culturas, en todas las civilizaciones y en todas las eras. Todas las tribus primitivas alrededor del mundo, hasta las más complejas civilizaciones, han sido conocidas por practicar este antiguo arte que se llama la oración hacia algún dios o hacia alguna deidad. Los psicólogos, los antropólogos, los sociólogos, los científicos han estudiado a través de toda la historia los efectos de la oración en el desarrollo humano, en la psique humana y en la sociedad humana. ¿Por qué oran los seres humanos desde que la historia tiene registro de la humanidad? Millones de personas alrededor del mundo todos los días participan en sus diferentes religiones de este ritual, cada día en diferente lenguaje, dialecto y culturas. ¿Por qué todas las personas de todas las religiones oran? Inclusive el Dalai Lama, que profesa una religión atea, siempre está haciendo lo que en el Antiguo Testamento se hacía al orar, juntar las dos manos y al hacer esto, implicar con esto la unión de nosotros con Dios, cuando Él mismo dice que Dios no existe. ¿Por qué oran los seres humanos? Todas las principales religiones le requieren a sus seguidores que de una u otra manera se dediquen a la oración. ¿Por qué? Porque el espíritu humano, de acuerdo a la Biblia, está impregnado con un deseo natural, inconsciente, de buscar comunicarse con alguien, de ser escuchado por alguien. En otras palabras, decir, ¿hay alguien ahí? ¿Hay alguien que me escucha? Pero es algo que está dentro de los seres humanos. ¿Nunca has visto a Chita que haga, ¿hay alguien ahí? O reuniones de conejos que tengan actividades rituales o liturgias religiosas. Solamente el ser humano es el único, lo vamos a ver a continuación, que ha recibido en su espíritu, aunque estamos separados de Dios desde el nacimiento por el pecado, el ser humano está dentro de él impregnado de la eternidad. Dice en Eclesiastés 4 el rey Salomón, pusiste en el alma la eternidad. Esta es la razón de la incorregible manifestación religiosa del ser humano desde el principio de la creación. Repito, todas las culturas, todas las tribus, todas las sociedades, todas las civilizaciones se han caracterizado por ser altamente religiosas. Existe un misterio en la oración que el ser humano aún no ha comprendido. Así es. Todas estas culturas, los maometanos, los musulmanes, los judíos, los hindúes, de alguna forma se inclinan ante deidades y no saben si esa deidad a la que están adorando realmente existe, pero los llevan a postrarse, a ofrecerle flores, a ofrecerle fruta, a ofrecerle regalos, a ofrecerle sacrificios de sangre, pero el ser humano, insisto y pongo énfasis, lleva dentro de su alma la eternidad.
¿Funciona realmente la oración? ¿Son todas las oraciones contestadas? ¿Existe alguien que realmente nos esté escuchando? ¿Sabe el ser humano quién lo está escuchando y por qué lo está escuchando? ¿Puede la oración cambiar las circunstancias? Pero la verdadera pregunta para los cristianos no son las que acabamos de mencionar. Si es válida o no es válida la oración. Nosotros los cristianos ya sabemos que sí se contesta y que sí es válida, sino que debemos de preguntarnos nosotros los cristianos si nosotros hemos comprendido el poder de la oración y cómo funciona la oración. Porque si tú después de esta serie o a través de estas conferencias llegas a asimilar y eres lo suficientemente sensible para entender la naturaleza, el poder de la oración, te lo aseguro que va a transformar tu vida para siempre. Porque cuando comiences hoy mismo a llegar a tu casa y comenzar a practicar este bendito hábito y comiences a descubrir que verdaderamente todo lo que sucede en el mundo, y si hay alguna circunstancia que cambiar en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, es nada más a través de la oración, vas a comenzar a vivir de rodillas. Y vas a comenzar a transformar tus oraciones de Jesucito mío, tu estampita la sacas y vas a comenzar a entrar a una nueva dimensión donde vas a descubrir que la oración es una conversación con un amigo. Dios es nuestro amigo, como lo vamos a ver, es nuestro Dios, nuestro Señor, pero Cristo les dijo a sus discípulos, ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Abraham fue llamado el amigo de Dios. Enoc, que es el único hombre en el Antiguo Testamento junto con Elías que fueron raptados en vida, se le llamó el amigo de Dios porque caminaba con Dios. ¿Cómo puedo yo comunicarme con una deidad? Estoy en un mundo físico, terrenal, visible, y con algo que es invisible, con algo que no puedo ver y con algo que trasciende mi capacidad de entender. Y Dios nos muestra que Él establece la oración como la comunicación, el instrumento para que en un mundo físico, espíritus que somos nosotros dentro de cuerpos humanos, podamos trascender lo invisible y lo espiritual y poder comunicar, entablar una comunicación entre el cielo y la tierra y hacer que las cosas del cielo bajen a la tierra y sea cambiada tu vida, la vida de tu familia, inclusive la vida de una misma nación a través de nuestras oraciones.